y podemos hacer un ejercicio práctico ahora mismo. Uno pone en Google aire Euskadi, cliquea sobre euskadi.eus y solamente con 2 clics accede. Yo ahora mismo he accedido al de Durango. Índice de calidad del aire, buena, de una forma visual y sí, con colorines. Partículas móviles 2,5 micras, 21. No tan lejos de los 25 de la OMS, pero por debajo. Partículas móviles de 10 micras, monóxido de carbono, bióxido de carbono, en fin, proporciona la opción de conseguir gráficas que son más visuales e importantes. Usted ha dicho que en 2 clics yo compruebo que la calidad del aire en Durango, que se ha puesto el caso, es buena. Y yo también lo he hecho. Pero es buena según esos índices que están, vamos a decirlo así, están tergiversados. Porque si nos vamos a la Agencia Europea de Medio Ambiente, y esta es la diapositiva que tenía antes y que me parece que es muy interesante, a ver si se ve en la pantalla. Esos datos que usted dice a tiempo real que son datos buenos en Durango, si va al detalle, se fijará que las partículas de 10 micras están en un nivel de 57 ahora mismo. Usted me ha dado la pista. 57, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, 57 entra en el rango de mala calidad del aire. Baina Jaurlaritzaren klasifikazioaren arabera, Becerrak ongi esan duen bezala, hobe daiteke berde. Europar agentziaren arabera txarrak. Eta joaten bazara datu horietara, datos en tiempo real, ikusiko duzu partikula txikia 2,5 mikratakoak 21ean daudela. Oraintxe bertan, Durangon. Eta mundu osasun erakundearen arabera, 10etik gora dauden neurri guztiak osasunerentzako kaltegarria dira. Beraz, oraintxe bertan, Durangon bikoiztu egiten da aire osasungarria mundu erakundearen osasun erakundearen arabera. Beraz, nola esan dezakezu 2 kliketan konprobatzen dezula airearen kalitatea ona dela Durangon. Tenemos cerca de 1,5 millones de personas en la comunidad autónoma vasca que están respirando de media anual valores que son nocivos para la salud, según la OMS.